Voy a presentarte lo que yo considero son los 5 ejercicios indispensables que debes hacer todos los días. Si me los hubieran enseñado hace 30 años atrás, como estoy haciendo yo ahora de forma absolutamente gratuita, muy seguramente hubiera perdido menos el tiempo. Por eso este video de hoy es súper poderoso, porque si los haces todos los días vas a lograr resultados en poco tiempo, logrando lo que parecía imposible. Ejercicio número 1, paso militar. Seguramente habrás ido a alguna marcha de soldados en los días patrios y habrás visto cómo marchan con las piernas en ángulo recto. Bueno, esto es lo mismo pero sobre la guitarra. Vamos a tomar cada una de las cuerdas de la guitarra, las vamos a tocar 2 veces, logrando siempre ese ángulo recto. Es un ejercicio que presenta Abel Carlevaro en el libro 2, que me parece súper valioso para trabajar los músculos que abren la mano, que se llaman extensores. Son los músculos opuestos a los flexores. Y el guitarrista siempre está cerrando la mano para tocar. En este caso, estamos trabajando los músculos antagónicos a los flexores, que son tan importantes. Es como ir al gimnasio y solo trabajar bíceps. También tienes que trabajar los tríceps. Hay un balance. Y te va a ayudar a mantener tu mano derecha sana y sin lesiones. Con esta mano que no hace nada, en el ejercicio también te puedes ayudar para que el ángulo recto de los dedos sea siempre bien exagerado. Ahora vamos a trabajarlo con medio anular. Por último, tienes que hacerlo con anular y chiquito. Lo que hago con la mano izquierda es ayudar a que se produzca el paso militar. Ejercicio número 2, fabuloso, abertura angular. ¿Cuántas veces parece que la mano no se te estira en el diapasón? Ahora empezamos con 1 y 2. Yo naturalmente después de muchos años de practicarlo alcanzo hasta el 5.º casillero, pero lo puedes hacer poco a poco y verás cómo encuentras resultados. Al inicio la posición va de frente de los dedos, pero luego se utiliza la palma de la mano mirando hacia la boca o puente de la guitarra. De esa forma y en esta posición y sin quebrar la muñeca, lo cual es muy nocivo, vas a encontrar la forma de alcanzar tu máximo potencial. Como verás también, con cierta parte del cuerpo me estoy inclinando para alcanzar las cosas. En la mano derecha encuentra una digitación simple, índice medio, nada complejo. Luego, por supuesto, tienes que hacerlo con la combinación de dedos 2 y 3 y 3 y 4. Como ves, el dedo que inicia el ejercicio siempre permanece quieto, en su lugar. Etcétera en todas las cuerdas. Y con dedo, por supuesto, 3 y 4.
No exageres ni te obsesiones con estos ejercicios, hazlo solo por 1 minuto durante una vez al día y verás los resultados progresivamente y el tiempo, con el consejo más grande que te puedo dar como profesor: paciencia. Si quieres aprender más y dar ese salto de calidad que estabas esperando, puedes adquirir mi libro Cómo construir una interpretación. Es un método de estudio que compara la arquitectura con la música y te va a enseñar como un gran tutorial paso a paso cómo abordar una obra, estudio o repertorio musical. Tanto por el libro como para tomar clases conmigo privadas, puedes escribirme a mi mail carloseugeniosanti76@gmail.com. Aquí en la descripción también te dejo el enlace para hacerte miembro de mi canal y acceder a videos exclusivos y material a tu medida. Ejercicio número 3. Escala cromática con extensores. Es una combinación del paso militar que elonga un poco los músculos que abren la mano con uno de los ejercicios clásicos de guitarristas, pianistas, violinistas, etc., que son las escalas. Se tiene que tocar con el revés de la uña, no con la yema, hacia afuera y logrando siempre el paso militar. Te lo muestro en cámara lenta. Como verás, siempre que toco, el otro dedo simultáneamente se pone en ángulo de 90 grados. Esto es muy importante. Hay gente que copia por YouTube y después termina haciéndolo mal, porque la técnica no es el ejercicio, la técnica es el modo de hacer las cosas. También lo puedes hacer con rasguidos. Pones el pulgar sobre la sexta y rasgueas hacia afuera. O lo puedes hacer tapado también, porque el objetivo es la mano derecha y puedes mutear las cuerdas como si estuvieran apagadas. Por supuesto, se utiliza también medio anular y anular chiquito. Y la otra combinación, anular chiquito. Es muy importante que no lo hagas por más de 5 minutos. Si te está gustando este material, suscríbete a mi canal, activa la campanita para no perderte ninguna de mis nuevas notificaciones. Ejercicio número 3. Arpegios. Si hacemos escalas, también tenemos que hacer arpegios. Las escalas te permiten manejar las melodías y los arpegios dominar los acompañamientos y la armonía. Pero ¿cuál arpegio vamos a elegir? Una vez le preguntamos a Leo Brouwer y él respondió que según su parecer, uno de los arpegios más completos que se había escrito en la historia de la guitarra es el estudio número 1 de Heitor Villa-Lobos, el compositor brasileño. Pero aquí no vamos a ver su obra ni su música, no es el sentido de este video, sino saber qué combinación de dedos y cuerdas utilizó para hacerlo como si fuera una fórmula que repites todos los días, en diferentes formas y de manera creativa. El arpegio es este. No hace falta que pongas posiciones, puede ser con cuerdas al aire perfectamente porque la práctica que vamos a hacer excede mucho a la obra del maestro brasileño. Simplemente es analizar. Toca el pulgar en la sexta, índice en la cuarta, pulgar en la quinta, índice en la tercera, pulgar en la cuarta, mayor en la segunda, índice en la tercera, anular en la primera, mayor en la segunda, anular en la primera de vuelta, índice en la tercera, mayor en la segunda, pulgar en la cuarta, índice en la tercera, pulgar en la quinta, índice en la cuarta. Y vuelvo a empezar. Funciona así. Te sugiero estudiarlo especialmente con metrónomo y de 3 formas distintas. Número 1, con esa digitación y también tocando las mismas cuerdas solo con PI, o sea pulgar y índice, solo con PM, solo con pulgar medio y solo con pulgar anular.
También para ejercitar, pulgar medio. Y con pulgar anular. También hay una muy buena técnica que es la que explica Charles Duncan en el arte de la guitarra clásica, que es preparo y después toco. Creo que vale la pena para instalar esa posibilidad dentro de las herramientas de tu mano. Preparo, después toco. Cuando toco el pulgar, se prepara el dedo siguiente en la cuerda 4. Entonces sería esto. Y por último, en este top 5, obviamente no podía faltar el ejercicio de independencia de los dedos. Ya he hablado varias veces de este ejercicio en el canal y puedes profundizar en ellos en esta tarjeta que te dejo aquí en un video que hice anteriormente. Dedo 1 en el casillero 1 de la sexta, dedo 2 en el casillero 2 de la primera. Y toco. Y después, el que estaba arriba va abajo. Y lo haces de vuelta. Siempre mantiene la digitación simple en la mano derecha. Después lo haces cromáticamente ascendiendo. Hay dos cosas que no valen hacer en este ejercicio. Una es mover el brazo, que es la típica de los principiantes, se ayudan con el brazo, pero así no vas a tener ningún resultado porque el ejercicio es para la independencia de los dedos, no del brazo. Y lo segundo es que los dedos 1 y 2 se muevan sincronizadamente, no que uno suba y después el otro baje o viceversa. Por supuesto que también lo tienes que hacer con dedo 2 y 3. Y empezando del casillero 3 y 4 con 3 y 4. Espero que este video te haya ayudado e inspirado. Si quieres un cambio positivo en tu vida, no pongas fecha en el almanaque, tu cambio comienza ahora. Si quieres adquirir mi libro o empezar clases con un tutor con resultados para que no pierdas el tiempo, puedes pedirme clases a carloseugeniossanti76@gmail.com. Espero que pases un día maravilloso. ¡Viva la música! ¡Chau!